La luz artificial es aquella que producimos por medios artificiales o la que producimos los humanos, y esta no irradia todo el espectro lumínico. Eso es importante decirlo porque eso quiere decir que no va a producir los mismos efectos que la luz del sol o la luz de la luna en nosotros. De las fuentes de luz artificial hay muchas tecnologías que te puedo mencionar. Por ejemplo, las que todavía utilizamos serían la incandescencia en mucho menor cantidad, los halógenos, la fluorescencia y el LED. El LED es el que mayormente utilizamos ahora en los proyectos y es lo que el mercado está produciendo mayormente. El LED sustituyó, por ejemplo, muy rápido a la incandescencia porque es más eficiente, es decir, con menos energía podemos producir una mayor cantidad de luz. Esta energía no se hace calor, sino realmente sí se hace luz. En cuanto a eficiencia, no es mayormente eficiente que un fluorescente. Sin embargo, en cuanto a cómo lo puedes utilizar, es mucho más flexible que la fluorescencia. Entonces, por eso el LED le ganó a la fluorescencia. Es más chico, tú lo vas a poder ver en cualquier parte donde vendan material de iluminación, se calienta menos, puede operar a temperaturas muy altas o puede operar a temperaturas muy bajas. En el caso, por ejemplo, de la fluorescencia, no puede operar a temperaturas tan bajas y lo que pasa es que el fluorescente empieza a tener un parpadeo. El LED puede operar a -0. Entonces tiene como estas características de que se puede adaptar muchísimo a más ambientes de trabajo. Además de que al ser tan compacto, lo puedes ocultar mejor. Puede ir en tiras o puede ir como en dispositivos, no sé, de 2 por 2 centímetros, completos. En cuanto, por ejemplo, a la incandescencia o los halógenos, no son tan eficientes como el LED, es decir, no producen tanta luz como el LED, tomando en cuenta su consumo eléctrico. Hay muchas maneras de clasificar los luminarios y ahí sí te encargaría que empieces a ver catálogos para que te puedas relacionar con cómo los clasifica cada marca. Entre más marcas conozcas y entre más luminarios conozcas, realmente te va a ayudar a tener una paleta de luminarios en los que podrás tener oportunidad de elegir. Ahora, es importante que te diga que no existe un luminario que funcione para todo. Cada proyecto y cada detalle va a orillarte a escoger un luminario y vas a encontrar el luminario correcto. Otra forma de clasificar las luminarias es a partir de cómo emiten la luz. Puede ser directa, indirecta, difusa, bidireccional. Y esto se refiere precisamente a cómo sale la luz del luminario. O sea, por ejemplo, puedes tener un downlight que tenga luz difusa, es decir, que toda la luz se esparza en el espacio. O puedes tener un downlight que emita la luz directa, es decir, que tú veas el haz de luz en una superficie. En el caso de Madre Café utilizamos un downlight de luz directa. O de otra forma, como se puede decir, es que no puedo dirigir la luz, sino una vez que lo coloco, ahí se queda el luminario y se queda el haz de luz donde lo dirigí. Es importante aclarar esto porque, por ejemplo, si quieres tener un proyecto donde las mesas se van a mover o quieres más flexibilidad o donde, por ejemplo, vas a cambiar los cuadros constantemente o algo del mobiliario, lo que puedes hacer es tener un downlight que sea dirigible. Entonces tiene un accesorio en el que tú puedes dirigir la luz a donde tú quieras y constantemente estarlo cambiando. Esto, por ejemplo, también lo puedes utilizar como rieles. En los rieles lo que haces es cambiar el luminario tanto de distancia entre ellos o donde está el riel o de dirección. Es decir, que el luminario también puede girar sobre su eje. La luz bidireccional, por ejemplo, la encontramos muchísimo en las luminarias que van a iluminar muros. Es decir, las luminarias que están como apliques en muros que tienen la luz hacia arriba y hacia abajo. Eso lo podemos categorizar como bidireccional. O también las luces que están en los caminos, por ejemplo, que tienen 2 salidas de luz, eso también sería bidireccional. En el caso de asimétrica o simétrica, se refiere más a cómo se produce el haz de luz dentro del luminario. Es decir, nosotros vamos a leer en las fichas técnicas que una luminaria produce luz simétrica cuando el haz de luz es completamente simétrico. Y asimétrica cuando las características del luminario permiten que la luz solo se produzca en uno de los lados.
La otra parte del haz de luz queda un poquito más corto o no es igual, o sea, no es simétrica.